recuerdas la voz, etérea, pegajosa, en todas partes. Media naranja, sonaba en cada radio. Sus pósters cubrían las paredes de los dormitorios adolescentes y en 1996 llenó el Palacio de los Deportes durante 3 noches seguidas. Faye no solo era famosa, fue fabricada para ser intocable. Joven, misteriosa, perfectamente pulida. Pero ¿qué pasaría si en realidad no tenía 17 años? ¿Y si su manager también era su novio, moviendo todos los hilos? ¿Y si, justo cuando Hollywood la llamaba, ella se alejaba por decisión propia? Esta no es solo la historia de un ídolo pop de los 90, es la historia de lo que ocurre cuando una mujer lucha por volver a ser dueña de su propio nombre. De reina del teen pop a un nombre que definió a una generación. María Fernanda Blázquez Gil nació en la Ciudad de México en 1973, en un hogar que ya vibraba con ritmo y melodía. Su padre, bajista español, su madre, cantante argentina. La música no era solo un fondo, era el lenguaje compartido de la familia. Pero, curiosamente, sus padres no querían que persiguiera un futuro en el espectáculo. Le permitieron estudiar música, pero no la impulsaron. Quien cambió el rumbo de su vida no fue un productor ni un cazatalentos, sino su tía Noemí. Mientras sus padres dudaban, Noemí alentó en silencio el talento naciente de la niña, convirtiéndose en su primera mentora. A los 10 años, María Fernanda ya aparecía en televisión, incluso actuando junto a Luis Miguel en un concurso televisado de talentos. Fue más que un momento infantil adorable. Fue un vistazo de lo que estaba por venir. En 1995, tras incontables audiciones y puertas cerradas, Sony Music México lanzó su álbum debut homónimo, Faye. Construido sobre una base de techno-pop, ritmos industriales y energía cinética, el disco no solo debutó, explotó. Temas como Media Naranja, Gatos en el Balcón y La Noche se Mueve dominaron la radio y las pistas de baile en toda América Latina. Casi de inmediato se convirtió en el fenómeno. Sus elecciones de moda marcaron la estética, su coreografía se volvió tendencia y su sonido fue el himno de una generación. De México a Sudamérica, Estados Unidos y partes de Europa, Faye llenó arenas, rompió récords de ventas y ayudó a definir el panorama del pop de finales de los 90. Al terminar la década, había vendido decenas de millones de discos, obteniendo certificaciones de platino y oro en todo el continente. Con la llegada del nuevo milenio, Faye ya no era solo un ídolo local, se había convertido en un ícono pop con potencial de cruce internacional. Y entonces Hollywood empezó a llamar. En una entrevista que hoy es viral, reveló que una vez fue considerada para un papel protagónico en la película Coyote Ugly, la historia de una cantante convertida en bartender que persigue sus sueños musicales en Nueva York. El personaje parecía hecho a su medida, pero Faye lo rechazó. Más tarde, bromeó diciendo que la verdadera razón estaba ligada a su relación con Maurice Stern en ese momento, sugiriendo que la presión de esa dinámica la llevó a dar un paso atrás. Ese casi sí se volvió parte del folclore pop. No fue la única oferta. También fue considerada para un papel en el reboot cinematográfico de Los Dukes de Hazzard, que finalmente interpretó Jessica Simpson, e incluso fue tanteada para un proyecto en Australia que habría requerido dominar un acento marcado. Pero cada vez, Faye pasó. Más adelante explicaría su razonamiento con sencillez. No se trataba de miedo ni de oportunidades perdidas. Se trataba de claridad. La actuación no era su pasión. La música sí, y no iba a cambiar autenticidad por fama. Esa elección de principios, aunque admirable, también significó que su visibilidad internacional nunca igualó del todo el arco explosivo de su primera carrera musical. A comienzos de los 2000 dio un giro artístico radical. Dejando atrás sus raíces de pop chicle, abrazó un sonido más experimental con Vértigo, un álbum doble bilingüe que mezclaba house electrónico, temas más oscuros y una producción atmosférica. Fue ambicioso.
Fue honesto, pero su promoción se manejó mal. Sin el apoyo adecuado del sello, el proyecto tuvo un desempeño comercial discreto. Poco después, Faye y Sony tomaron caminos separados. Aún así, no había terminado. Reapareció con proyectos acústicos despojados, discos tributo y giras en vivo cuidadosamente curadas. La fuerza del destino, un homenaje a las leyendas del pop español Mecano, no solo mostró su madurez vocal, le valió una nominación al Latin Grammy. El mensaje era claro. Faye aún tenía la voz, y aún tenía algo que decir. Pero debajo del regreso y los aplausos, una verdad seguía latente. Un capítulo no contado que eventualmente saldría a la luz, revelando que incluso en su apogeo, no todo en la persona pop de Faye era lo que parecía. La verdad detrás de la mentira sobre la edad de Faye. Una de las primeras y más decisivas controversias en la carrera de Faye involucró una decisión tomada no por ella, sino por la maquinaria que la rodeaba. Presentarla ante el público como si tuviera 17 años cuando, en realidad, ya tenía 21. La decisión fue estratégica. Ejecutivos de Sony Music México, junto con su entonces manager Toño Berumen y su pareja sentimental y co-manager Mauri Stern, exintegrante de la boy band Magneto, creían que una imagen más joven ampliaría su atractivo entre el público adolescente y la convertiría en un producto más maleable para el branding y los patrocinios. Desde su debut en 1995, Faye afirmó de manera constante en entrevistas que tenía 17 años, a pesar de haber nacido el 21 de julio de 1973, una fecha que años más tarde fue confirmada públicamente por ella misma y por registros oficiales. La mentira se mantuvo en comunicados de prensa de los álbumes, apariciones en medios e incluso portadas de revistas. No fue un malentendido, fue una fabricación deliberada. La verdad se desmoronó lentamente, pero de forma definitiva. En 1999, poco después de su anuncio abrupto de retiro, una excompañera de escuela reveló públicamente la edad real de Faye en una entrevista con la prensa mexicana. A esto le siguieron documentos filtrados e imágenes de anuarios escolares que corroboraban la afirmación. Bajo una presión creciente, Faye finalmente reconoció en una aparición televisiva que había nacido en 1973 y no en 1978. La reacción del público fue dura y dividida. Para los fans que habían crecido idolatrándola, especialmente adolescentes que la veían como una igual, el engaño sobre su edad se sintió como una traición a la confianza. Los medios acusaron a su equipo de fabricar una persona falsa. Los críticos argumentaron que no se trataba solo de números, sino de credibilidad, agencia y manipulación. Aún más compleja fue la constatación de que Faye no había orquestado la mentira por sí sola. En entrevistas posteriores, reveló que se había resistido desde el inicio a la falsificación de su edad, pero que su equipo le dijo que la estrategia de marketing dependía de eso. Describió sentirse acorralada. Si quería una carrera, tenía que interpretar el papel. Me pidieron borrar quién era, dijo en una entrevista de 2005. No era solo la edad, era borrar mi pasado. Este episodio marcó un punto de inflexión, no solo para su imagen pública, sino también para su vida personal. En ese periodo, su relación con Mauri Stern comenzó a deteriorarse. Faye y Stern habían estado involucrados tanto profesional como sentimentalmente desde 1993, y aunque la relación se mantuvo en secreto durante el apogeo de su fama, más tarde se reveló que se habían casado en privado a finales de los años 90. Sin embargo, según Faye, la dinámica estaba lejos de ser saludable. Ha declarado en repetidas ocasiones que Stern ejercía un control casi total sobre su agenda, su imagen, sus decisiones e incluso sus relaciones personales. En una entrevista de 2021 con Jordi Rosado, Faye dijo: «Él quería tenerme más como su artista que como su pareja. Ni siquiera éramos compatibles como seres humanos.
Me veía como un proyecto, no como una persona. Para 2002, la relación, tanto romántica como profesional, había terminado. Faye describió la ruptura como emocionalmente agotadora, admitiendo que cortó la relación de forma abrupta, por teléfono, y que se mudó de inmediato a Los Ángeles para escapar de lo que ahora veía como un entorno tóxico. Stern, por su parte, ha minimizado públicamente el conflicto. En entrevistas con El Comercio y otros medios, ha calificado su etapa juntos como un pasado maravilloso y exitoso, admitiendo que hubo heridas emocionales, pero afirmando que ambos se habían perdonado. Sin embargo, la lección más profunda para la industria fue clara. El estrellato temprano de Faye se construyó sobre capas de fabricación, restricción y extralimitación ejecutiva, donde la imagen lo era todo y la autenticidad era opcional. Mientras ella ascendía como ícono pop, internamente estaba siendo silenciada, no solo en cuanto a su edad real, sino en todos los aspectos de su identidad. Este periodo terminaría por definir el patrón de gran parte de su carrera. Una visibilidad pública masiva, pero una autonomía limitada. Oleadas de devoción de los fans, seguidas de oleadas de retirada y reinvención. Reinvenciones y controversias posteriores. Tras el torbellino de comienzos de los años 2000, Faye entró en un capítulo más turbulento, pero formativo, de su vida personal, marcado por una serie de matrimonios, desamores y una redefinición de lo que significaba tener el control de su propio camino artístico. Después de terminar su relación de largo plazo con Maury Stern, Faye inició una relación sentimental con Federico Traeger, un empresario libanés-mexicano. Se casaron en 2004, en una unión que inicialmente parecía señalar un nuevo comienzo, fuera de los límites de la gestión industrial y de los enredos emocionales del pasado. Sin embargo, el matrimonio duró solo unos pocos años. Para 2007, la pareja se divorció en silencio y Faye retomó su enfoque en la música. Ese mismo periodo estuvo marcado por un duelo personal. En 2008, perdió a su madre, Josefina Gil, a causa del cáncer. Un golpe emocional del que Faye rara vez habla en público, pero que provocó el retraso de su siguiente álbum, Dulce Tentación. En 2009, comenzó a salir con Alonso Orozco Soberón, un empresario de la Ciudad de México. La relación avanzó rápidamente. En septiembre de 2010, la pareja se casó en una ceremonia íntima y privada, lejos del frenesí mediático que había definido sus años anteriores. En enero de 2011, Faye dio a luz a su primera y única hija, Isabella. Por primera vez, la maternidad pasó a ocupar el lugar central por encima de la música. Se alejó casi por completo del foco público para concentrarse en su familia, abrazando lo que más tarde describiría como un silencio y un reinicio necesarios. Su regreso a la escena musical no fue apresurado, y fue radicalmente distinto. Ya no atada al control de una gran disquera ni a exigencias comerciales, Faye comenzó a operar de manera más independiente. Tras conflictos con Mirai Music, compró los derechos de su propio material y fundó Elephant Music, su sello personal y centro creativo. Esto le dio control total sobre sus grabaciones, la planificación de giras y el branding, algo que nunca había tenido durante su ascenso meteórico en los años 90. Esa nueva independencia se reflejó en la evolución de su estilo musical y en sus decisiones de carrera. En lugar de perseguir formatos radiales o encajar en tendencias de sello, Faye se apoyó en la nostalgia, pero en sus propios términos. Comenzó a presentarse en recintos más pequeños e íntimos, reconectando con su base original de fans, ahora adultos con familias propias. Sus conciertos se transformaron en celebraciones catárticas de juventud, memoria y supervivencia. El resultado más exitoso de esta etapa llegó con su participación en el masivo 90s Pop Tour, lanzado en 2017, que incluyó a otros veteranos del pop como OV7, Alex Sintek, JNS y Eric Rubin. La gira fue un fenómeno.
llenó arenas en México y Estados Unidos. Faye no fue solo un acto invitado, sino cabeza de cartel en sus 2 primeras temporadas. Interpretó sus mayores éxitos: Azúcar Amargo, Media Naranja, Muévelo y Te Pertenezco, a menudo en versiones remezcladas o reimaginadas, con nueva coreografía y visuales. El éxito de la gira revitalizó su presencia pública. Toda una nueva generación descubrió su música a través de clips en redes sociales, recuerdos virales y carteles multiartista. Mientras los fans jóvenes bailaban sus canciones por primera vez, los seguidores de siempre lloraban al reconocerlas. En apariciones ante la prensa, Faye fue franca: "No estoy aquí para ser quien fui, estoy aquí porque amo la música y porque sobreviví a ella". Aún así, su vida personal siguió siendo compleja. En 2013, tras descubrir una infidelidad por parte de Alonso Orozco durante su gira Todo lo que soy, Faye solicitó el divorcio. El proceso se finalizó en julio de 2014, supuestamente en términos amistosos. Pese al desamor, se mantuvo enfocada en la crianza compartida de Isabela y en continuar su carrera musical con la mínima interferencia de la prensa. En los años siguientes, Faye redobló su apuesta por la independencia creativa, lanzando sencillos sueltos, experimentando con estéticas electropop y construyendo nuevos conceptos de gira como el Desnuda Tour y su colaboración de 2020 con Paul Oakenfold, The Perfect Song. Hoy equilibra sus roles como artista, madre, empresaria y figura pública, en sus propios términos. La mujer que alguna vez no tuvo voz para decidir ni siquiera qué edad podía admitir, ahora escribe, canta, diseña y elige cada aspecto de su marca. Y al hacerlo, Faye demostró que la reinvención no siempre consiste en perseguir relevancia. Se trata de recuperar la identidad. A finales de 2023, Faye se vio inesperadamente envuelta en una tormenta digital tras compartir una emotiva publicación en Instagram elogiando a la actriz mexicana y nominada al Oscar Yalitza Aparicio. La foto, tomada tras bambalinas después de una función teatral de Aparicio, iba acompañada de un texto que celebraba su ascenso de Oaxaca al mundo y la describía como un ícono de fuerza y talento. Aunque muchos fans y colegas reaccionaron con entusiasmo, la publicación también reabrió divisiones de larga data en el discurso público mexicano, especialmente en torno a la representación racial, la clase social y quién merece ser llamado talentoso. Críticos en línea acusaron a Faye de subirse a una moda woke, mientras otros apuntaron directamente contra Aparicio, reavivando debates gastados que cuestionaban sus credenciales actorales y alegaban que había sido impulsada solo por ópticas de diversidad tras su irrupción en Roma. Algunos incluso interpretaron la mención de las raíces indígenas de Yalitza como condescendiente o simbólica, pese a la clara intención de admiración. El momento dejó al descubierto cuánto han cambiado las políticas culturales desde el debut de Faye en los años 90. Entonces, las estrellas del pop rara vez se involucraban en conversaciones sobre identidad, mucho menos en debates sobre orgullo indígena, colorismo o privilegio de clase. Pero en 2023, incluso un gesto sencillo de reconocimiento podía ser diseccionado, politizado y arrastrado a debates nacionales sobre raza, equidad y quién puede representar a México en el escenario global. A su favor, Faye no borró la publicación ni respondió a la defensiva. Simplemente la dejó ahí, permitiendo que la imagen y la conversación se sostuvieran por sí mismas. Para muchos, su silencio no se leyó como indiferencia, sino como una afirmación tranquila, una negativa a permitir que la presión pública deshiciera un acto sincero de apoyo. Poco después, otro gesto bien intencionado desató una nueva e inesperada ola de escrutinio. Durante una conmemoración del Día Mundial del SIDA en la Ciudad de México, en diciembre de 2023, Faye dio un breve discurso llamando a más empatía, menos estigma,
y honrando a amigos que había perdido por complicaciones relacionadas con el VIH. Sin embargo, algunos activistas y comentaristas en línea cuestionaron su elección de palabras, en particular el uso de la frase «quienes sufren esta enfermedad», argumentando que el lenguaje era anticuado y patologizante. En los últimos años, comunidades médicas y de defensa han promovido una terminología centrada en la persona y libre de estigmas, refiriéndose al VIH como una condición y no como una enfermedad, y enfatizando que las personas con VIH pueden llevar vidas largas y saludables. Para algunos, la frase de Faye reflejaba falta de actualización en el discurso. Para otros, fue un desliz comprensible cometido con espíritu de compasión. El momento se convirtió en un punto de inflexión. Cuentas de activismo debatieron cuál era la manera correcta de educar a las figuras públicas. Otros se alinearon en defensa de Faye, resaltando su sinceridad emocional y el simple hecho de haberse presentado, algo que pocos artistas mainstream hacen cuando se trata de temas aún tabú como el VIH/SIDA en América Latina. Una vez más, Faye no respondió directamente a la reacción negativa, no eliminó los clips de su discurso ni emitió un comunicado aclaratorio. En su lugar, continuó interactuando con su audiencia sobre otros temas, publicando fotos de eventos, compartiendo fragmentos de música y amplificando discretamente iniciativas comunitarias sin espectáculo. Lo que ambos episodios dejaron claro es que la celebridad de Faye hoy existe en una realidad cultural distinta. El México que abrazó su pop azucarado en los años 90 no es el mismo que navega, en la era pospandemia, debates sobre identidad, equidad, salud y lenguaje. Y mientras algunos artistas se alejan por completo de la controversia, Faye parece haber elegido una vía más silenciosa. Estar presente, hablar con honestidad y dejar que sus acciones hablen, sin buscar aplausos ni esquivar críticas. Es una estrategia que no busca hacerse viral, y quizá por eso mismo conecta más profundamente con quienes la ven no solo como un ícono nostálgico, sino como una mujer que se adapta, escucha y evoluciona a la vista del público. Lo que viene después. La gente suele preguntar, ¿Faye sigue siendo relevante hoy? Pero esa pregunta no puede responderse solo con números de listas o tendencias en redes sociales. Su carrera nunca ha consistido en perseguir la viralidad. Ha sido sobre persistencia, reinvención y resonancia emocional. El recorrido de Faye es uno de continuidad a través del cambio. No está congelada en el brillo de 1995. Se ha convertido en una artista compleja e introspectiva que ha atravesado los altibajos de la fama. Años marcados por la manipulación de la industria, rumores sobre su edad, relaciones públicas complicadas, rupturas con sellos, cambios culturales y el ritmo implacable del pop en la era digital. Y aún así, ha permanecido creativa y conectada con el público que la abrazó desde el inicio. En los últimos años, ha llevado su música a escenarios de Estados Unidos. Ha lanzado nuevas canciones que mezclan energía nostálgica con texturas electrónicas modernas y ha celebrado 3 décadas desde su debut, demostrando que su voz sigue teniendo peso. Colabora de forma selectiva, sorprende a los fans con decisiones artísticas inesperadas y atraviesa cada reinvención con una confianza serena. El legado de Faye no es una cápsula del tiempo. Está vivo, evoluciona. Sigue siendo una de las pocas artistas capaces de tender un puente entre el pulso emocional de los 90 y las complejidades del presente, anclada en la fortaleza, la vulnerabilidad y una negativa a desaparecer en el silencio. Vivió el sueño, rompió récords y luego enfrentó las consecuencias de la imagen, el control y la reinvención. Detrás de cada sintetizador y cada videoclip reluciente, había una mujer aprendiendo a recuperar su voz. Y aún ahora, no ha terminado.
Faye no solo sobrevivió a los 90, evolucionó más allá de ellos. ¿Y tú? ¿Creciste escuchando Media Naranja? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres más historias detrás del reflector, no olvides dar like, compartir y activar la campanita para no perderte ni un solo ritmo.